Gracias, buenas tardes, buenos días. Quiero hacer esta grabación para los alumnos de tercer año de la materia de infectología, hablar unas palabras referente a malaria paludismo. Entonces, es un protozoario transmitido por el mosquito Anófeles. Lo que necesito que se quede bien grabado es que pues, los principales microorganismos que causan enfermedad van a ser Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Otros menos frecuentes va a ser Plasmodium malaria y Plasmodium ovale. De esto, yo creo que lo más importante es que sí aprendan este concepto, ¿no? El mosquito en su intestino es donde llegan a madurar la fase parasitaria conocida como esporozoitos y la primera fase de la enfermedad es la fase hepática. Dentro del hígado maduran a esquizontes. Posteriormente de los esquizontes, que pueden ser formas que pueden permanecer de forma latente o dormida. En algunos casos, por ejemplo, para Plasmodium vivax o para Plasmodium malariae o Plasmodium ovale, pueden permanecer en fase de latencia o en hipnozoitos, permanecer dormidos. Y también, dependiendo de la especie, pero pueden estar haciendo cada 48 o hasta 14 días, estarse despertando y liberar la forma infectante de los eritrocitos, que son los merozoitos. Entonces, es importante que entendamos que la fase hepática empieza con esporozoitos, migran a hígado hacia esquizontes, ahí es en donde pueden transformarse en hipnozoitos y posteriormente en merozoitos, para posteriormente tener la fase eritrocitaria. La fase eritrocitaria libera los merozoitos, son listos para infectar a los eritrocitos y en los eritrocitos hacen su maduración asexual y pueden transformarse en trofozoitos, en esquizontes o en gametocitos para posteriormente volver a ser liberados en merozoitos, donde el mosquito anófeles puede tomar estos merozoitos y el ciclo empieza de nuevo en el intestino del mosquito, en donde se vuelve a transformar en esferozoitos, ¿verdad? Entonces, hay una fase hepática y hay una fase eritrocitaria. Y estas son las fases que tenemos que entender pues del ciclo de vida en el cuerpo humano. Ahí tenemos una microfotografía electrónica en donde se alcanzan a ver pues tanto gametocitos como esquizontes, ¿verdad? En un eritrocito y que finalmente pues estos llegan a destruir los eritrocitos y están listos para poder estar invadiendo a otros mismos eritrocitos. El periodo de incubación de malaria, de paludismo es largo, tan largo como puede ser de 7 a 30 días. Puede ser que sea más corto para Plasmodium falciparum o puede ser más largo para Plasmodium malariae, sobre todo en estas formas que permanecen dormidas o en fase de hipnozoitos, ¿verdad? Los síntomas de malaria suelen ser muy inespecíficos como fiebres y depende de la liberación o la destrucción eritrocitaria y la respuesta inflamatoria que se genera por la destrucción eritrocitaria. Puede haber malestar general o fiebre cada 4 días o cada 3 días, de hecho se conoce como fiebre terciana o cuaternaria, dolor de cabeza, tos, síntomas como si fueran de influenza, ¿verdad? O le conocemos como influenza-like syndrome. Entonces, fiebre y algunas manifestaciones sistémicas. Y esto puede ser de forma crónica. En las formas graves, directamente por hipoxia tisular, por el daño a órganos blancos, por la destrucción masiva de eritrocitos, cuando es más del 5% de la parasitemia, pues como tal empieza a haber síntomas de sepsis, como un daño orgánico parasitario. Puede haber daño hepático o lesión renal, puede haber crisis convulsivas, puede haber lesión pulmonar aguda, puede haber descenso del hematocrito con hipoxemia circundante, hepatitis fatal, y pues esto conlleva a la muerte o, por ejemplo, en la malaria cerebral, que tiene una alta mortalidad de un 70%, pues el paciente pues llega a tener
síntomas de hipoxia tisular y de la misma respuesta inflamatoria generada pues, por la parasitemia, ¿verdad? El diagnóstico sigue siendo para personal que tiene habilidad en esto, ¿no? Y principalmente son dos, la gota gruesa y la gota fina. Los extendidos de gota gruesa con tinción de Giemsa sirven para que podamos evaluar si hay diagnóstico de malaria o paludismo, y la gota fina nos ayuda, como son extendidos en donde hay más espacios entre los eritrocitos, pues nos permite diferenciar especies, ¿verdad? Cada vez se han desarrollado más técnicas como de biología molecular que nos permiten hacer diagnósticos más certeros, pero hoy por hoy, bueno, bonito y barato, pues sigue siendo el diagnóstico de gota gruesa y de gota fina. El tratamiento, aquí es bien importante que entendamos dos cosas. O es malaria o plasmodium sensible a cloroquina o resistente a cloroquina. Afortunadamente para México no hay notificada resistencia de Plasmodium vivax, que es el principal parásito de transmisión en México. Entonces, este esquema de cloroquina, que es tratamiento de cura radical, aquí se equivocó la guía de práctica clínica, no es cura radial, es cura radical, consiste en 14 días. Y hay dos medicamentos, cloroquina y primáquina. Cloroquina se utiliza solamente por un espacio de 4 días y primáquina se utiliza por 14 días para tratar a las formas latentes, ¿verdad? A los hipnozoitos que pudieran quedar en la fase hepática de la infección. Entonces, bien importante, el tratamiento de malaria reside en si es resistente a cloroquina o es sensible a cloroquina. En México no tenemos noticia de resistencia a cloroquina, hay que estar atentos, pero hoy por hoy el mejor tratamiento en México, o sea, para malaria transmitida en México, bueno, encontrada en México o de un paciente desarrollado en México, este va a ser el tratamiento. Contrario a que si se tratan casos de Plasmodium falciparum o falciparum que la gran mayoría, si no es que todos, los vamos a asumir como resistentes a cloroquina, tenemos que utilizar combinación de medicamentos. En este caso hay una fórmula comercial en la guía de práctica clínica que se conoce como Artemeter de 20 miligramos con lumefantrina de 120 miligramos en una sola tableta, y esto se conoce como Coartem, ¿no? Y se tienen que dar cuando menos estas 6 dosis, ¿verdad? De Coartem más primáquina. No pretendo yo que se aprendan dosis, solamente sí necesito que sepan que en casos de resistencia a cloroquina, cuál es la formulación que se tiene que utilizar. Eso es yo creo que lo más importante, que sepamos distinguir eso. Y en las formas graves, el esquema de tratamiento se tiene que utilizar fármacos intravenosos, como viene siendo el artesunato, ¿verdad? Derivado de artemisina, que pues tiene ahí acción sobre la pared del parásito, y se tiene que utilizar dosis intravenosas y después se tiene que hacer la combinación junto con el artesunato más Coartem, ¿verdad? Artesunato más Coartem. Entonces, eso es lo que tenemos que saber en cuanto a lo que es el tratamiento de paludismo grave. Otra cosa que teníamos pendiente de revisar y que me voy a permitir hacerlo de una forma muy sencilla, teníamos pendiente, habíamos visto la clase de dengue, y habíamos visto que pues el transmisor era el mosquito, el Aedes, pero sin embargo que es muy prevalente en México también la búsqueda de la enfermedad de dengue, chikungunya y Zika. De hecho, el diagnóstico molecular ya incluye las tres variedades, ¿no? Tanto dengue como chik como Zika, ¿sí? Recordándoles que pues que chikungunya la distribución es muy similar, ¿verdad? A lo que viene siendo el virus del dengue. También es importante conocer que es diferente tipo de virus. Este es de las familias de los togavirus, ¿verdad? Contrario al virus del dengue, ¿verdad? Y la otra, bueno, pues igual que el dengue no hay tratamiento específico, el diagnóstico es por PCR o serología. Zika es del miembro de la familia de los flavivirus, ¿verdad?
Este tiene una situación relevante porque tiene la capacidad de transmitirse por vía sexual y entonces puede ser transmitida a mujeres embarazadas y el virus puede ser detectado en semen, sangre, orina, líquido amniótico, saliva o tejido cerebral. Y la distribución de igual es muy, muy similar a lo que viene siendo tanto para dengue como para chikungunya, ¿verdad? Y bueno, pues Zika suele dar también un exantema parecido al que puede dar dengue y lo más importante es las complicaciones o la asociación que tiene con Guillain-Barré o la asociación que tiene con microcefalia en los recién nacidos cuando hay transmisión de la enfermedad en el primer semestre del embarazo, ¿verdad? El diagnóstico de Zika es por medio de PCR en sangre, en orina durante los primeros 7 días o por medio de serología después de los 7 días, ¿verdad? No hay tratamiento ni para CHIC ni para Zika. El tratamiento es control de mosquitos y medidas para prevenir transmisión sexual. Y esta imagen me parece interesante como para poder por clínica aprender a distinguir a algo en cuanto a dengue, chick y zika, ¿no? O sea, dengue suele dar fiebre y dolor en el cuerpo, chikungunya da mucho dolor articular y zika puede ser síntomas más inespecíficos y lo que más da pudiera ser exantema y prurito, ¿verdad? Fiebre es importante y grave, intensa en el dengue, ¿verdad? Y en Zika, por ejemplo, suelen ser fiebres leves o inexistentes, ¿no? Entonces, dengue pues tiene la capacidad de causar hemorragias por la trombocitopenia. Chick y Zika no, suelen no hacerlos, ¿verdad? Las manifestaciones neurológicas en Zika son frecuentes y graves, contrario a lo que viene siendo Chick y dengue, ¿verdad? Cefalea y dolor retrocular es importante e intenso en Chick, en dengue, perdón, y en chikungunya suele ser más bien dolores articulares intensos, ¿verdad? Y bueno, pues en Zika suelen ser síntomas más sutiles, ¿no? Chick suele dar artritis como tal, una artritis intensa, dolorosa, el paciente se somete. Y por ejemplo, dengue suele dar más mioartralgias, da más síntomas de afectación a otros órganos en el caso de un dengue con signos de alarma o dengue grave y obviamente puede dar choque hipovolémico grave, ¿no? Y en cambio con chikungunya estos síntomas de afectación a otros órganos son menos frecuentes y en Zika pues también son poco frecuentes. Yo agradecería que se tomaran algunos minutos más, les voy a pasar las diapositivas para que puedan como aprender a distinguir algunos escenarios clínicos que pudieran hacerte diferenciar entre una y otra, aunque pues finalmente para fines prácticos en zonas endémicas pues conviene investigar los tres, ¿no? O sea, para eso existe la reacción en cadena polimerasa que tiene para los tres virus, ¿verdad? Y pues esta imagen habla en resumen de lo que estamos platicando de Chick, de dengue y de Zika, ¿verdad? O sea, como en Zika, mucho cuidado con la transmisión perinatal, mucho cuidado con, o sea, bueno, alerta con el exantema, que es un signo clínico, dengue, las manifestaciones sistémicas y el riesgo de que el paciente pueda ser hospitalizado, y chikungunya, pues mucho la afectación articular y también con los síntomas febriles intensos. Con eso, yo creo que es lo que a mí me interesa que sepamos al respecto de esto. Les voy a pasar las diapositivas y les digo, me parecía que esto era algo sencillo, que faltaban algunos minutos, pero no me alcanzó a dar en su totalidad en la clase. Pero con esto ya estamos más que hecho con que sepan cuando menos esto como médicos generales. Pues muchas gracias.